Este es el desenlace de una historia de dos hermanos, dos reyes de Inglaterra, uno amado y otro odiado. Uno valiente, carismático, el rey guerrero que luchó contra Saladino en Tierra Santa. El otro, uno de los peores reyes de la Edad Media. Una historia del mal y el bien, traiciones, batallas medievales, una cruzada y la ruina causada por uno de los peores reyes de toda la historia de Inglaterra. Si no habéis visto el primer capítulo, os aconsejo que lo hagáis antes de ver este. Os lo pongo por aquí arriba, también en la descripción del vídeo y en el primer comentario. En esa primera parte dejamos la historia en un punto de inflexión en la vida de Ricardo Corazón de León. Hasta ahora Ricardo había conseguido todos sus objetivos, había ganado todas las batallas, había aplastado a todo aquel que había osado desafiarle. Tras muchas intrigas, por fin consigue ser rey. Tras su coronación, abandona su país tras esquilmarlo a base de impuestos para pagar la tercera cruzada para recuperar Jerusalén de las manos de Saladino. Parecía que estaba ganando cuando de pronto, en medio de su campaña más importante, Ricardo enfermó de escorbuto, lo que en medio de una guerra podía ser mortal. Estaba débil y febril, y en ese momento de vulnerabilidad llegaron las peores noticias posibles de Inglaterra. Su hermano Juan, el villano de esta historia, le estaba robando el trono de Inglaterra. Muy buenas a todos, soy Escocés y vamos a continuar la historia de los dos reyes de Inglaterra, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, desde donde la habíamos dejado en el capítulo anterior. Mientras Ricardo se pudría de escorbuto en Tierra Santa, Juan estaba muy ocupado en Inglaterra, y no precisamente gobernando bien. Ricardo se había enemistado con varios nobles durante la cruzada, especialmente con Leopoldo V de Austria después de insultarle públicamente en Acre. También había enfadado a Felipe II de Francia, que había vuelto antes a casa y ahora conspiraba contra los Plantagenet. Juan vio su oportunidad, se alió con Felipe II y juntos empezaron a tomar territorios en Normandía. Juan incluso le prometió a Felipe territorios Plantagenet a cambio de apoyo. Era una traición en estado puro, traición contra su propio hermano, contra su propio rey, contra su propia familia. Pero Juan fue mucho más lejos. Empezó rumores de que Ricardo había muerto en Tierra Santa, que no volvería nunca, que él, Juan, debía ser reconocido como rey legítimo. Algunos nobles le creyeron, otros simplemente vieron una oportunidad de cambiar de bando antes de que fuera tarde. Inglaterra se encontraba al borde de la guerra civil y Ricardo no tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta que los mensajeros finalmente llegaron a Tierra Santa con las noticias. Es que imagínatelo, estás ahí tú enfermo, lejos de casa, luchando en una guerra santa y descubres que tu hermano está intentando robarte el reino. Ricardo tenía que volver ya. Es que sus problemas no terminaban ahí. Para finales de 1192, Ricardo tuvo que aceptar una realidad amarga. Quizás podría capturar Jerusalén, pero nunca podría mantenerla. No tenía suficiente tropas para guarnecerla. Las líneas de suministro eran imposibles. Los refuerzos de Europa habían dejado de llegar y su hermano estaba destruyendo su reino en casa. Así que tomó una decisión impensable: negociar con Saladino. El Tratado de Jaffa, firmado el 2 de septiembre de 1192, establecía una tregua de 3 años. Los cruzados mantendrían el control de la franja costera desde Tiro hasta Jaffa. Los peregrinos cristianos podrían visitar Jerusalén sin armas, pero la ciudad santa permanecería en manos musulmanas. Ricardo había fracasado en su objetivo principal: Jerusalén seguía perdida. Pero al mismo tiempo había salvado a los estados cruzados del colapso total, había ganado victorias imposibles contra Saladino y había cimentado una reputación como el mejor comandante militar de su generación. Era una victoria pírrica, técnicamente no había perdido, pero tampoco había ganado. En octubre de 1192 Ricardo embarcó de vuelta a casa, pero tenía un gran problema: no podía cruzar por Francia, Felipe II le odiaba y probablemente le capturaría o lo asesinaría. Así que decidió ir por mar, rodear Francia y llegar por el norte. Y entonces naufragó. Otra vez. El naufragio fue cerca de Aquilea, en el norte del Adriático. Ricardo sobrevivió, pero ahora estaba varado en un territorio hostil, sin ejército, sin barco y con enemigos por todas partes. Intentó viajar de incógnito atravesando Austria, pero fue reconocido y capturado por Leopoldo V de Austria en diciembre de 1192. Y como te decía antes, Ricardo había insultado a Leopoldo, así que Leopoldo no había olvidado. Leopoldo entregó a Ricardo a Enrique VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que tampoco apreciaba mucho a Ricardo. Enrique vio una oportunidad de oro, literalmente. Pidió un rescate de 150.000 marcos. Para poner en perspectiva la increíble cantidad, era aproximadamente entre 2 y 3 veces el ingreso anual completo del Reino de Inglaterra.
Era el mayor rescate jamás pedido en toda la Edad Media, una suma absolutamente obscena. ¿Y Juan? ¿Qué hizo Juan? Pues no movió ni un dedo para liberar a su hermano, claro. De hecho, le escribió a Felipe II, el diablo está encadenado. Estaba feliz de que Ricardo estuviera preso. Mientras Ricardo estuviera encerrado, Juan podía seguir consolidando su poder. Pero fue Leonor de Aquitania, su madre de ahora de 70 años, quien salvó a Ricardo. Leonor fue imparable. Recorrió Inglaterra recaudando el rescate, subió impuestos, confiscó tesoros a las iglesias, fundió cálices de oro, vendió lana y obligó a los nobles a contribuir una cuarta parte de sus ingresos. El cronista Richard of Devizes escribió: Inglaterra entera fue esquilmada para salvar a su rey. Hasta las iglesias dieron sus posesiones más preciadas. Nunca se había visto tal recaudación. Tardó un año de esfuerzo implacable, pero Leonor lo logró. En febrero de 1194, Ricardo fue liberado. Y por fin Ricardo volvió a Inglaterra. Ponte en situación, Ricardo vuelve de incógnito después de ser liberado. Descubre que su hermano Juan ha estado tiranizando al pueblo. Él se disfraza, se reúne con un noble forajido llamado Robin Hood en el bosque de Sherwood, perdona sus crímenes, restaura la justicia en el reino y castiga a Juan. Es la historia perfecta, dramática, emotiva y con un héroe que vuelve justo a tiempo para salvar a su patria. Salvo por el pequeño detalle de que es ficción. Y es que la historia de Robin Hood mezclada con Ricardo y Juan es una invención muy posterior. Las baladas originales de Robin Hood, las más antiguas que tenemos, son del siglo XVI y no mencionan a Ricardo ni a Juan por ningún lado. Robin Hood era simplemente un forajido que luchaba contra los sheriffs corruptos. Fue posterior al siglo XVI cuando las historias empezaron a fijar a Robin Hood en el reinado de Ricardo. Pero el gran responsable de consolidar esta versión fue la novela Ivanhoe de Walter Scott en 1819. Scott creó la narrativa que todos conocemos: Juan el tirano, Ricardo el rey justo que vuelven para restaurar el orden, Robin Hood como símbolo de la resistencia popular. Es brillante como ficción, pero es simplemente eso, ficción. Dicho esto, la leyenda tiene raíces en la realidad. Juan sí gobernó mal mientras Ricardo estaba fuera, sí hubo resentimiento popular, sí hubo forajidos en los bosques. A ver, claro, las guerras y las miserias pues siempre crean forajidos. Lo que nunca hubo fue un Ricardo benévolo que volvió a salvar a su pueblo. La realidad fue mucho más prosaica. Ricardo llegó a Inglaterra en marzo de 1194. La rebelión de Juan, que nunca había sido muy fuerte, se desmoronó instantáneamente. La mayoría de nobles que habían apoyado a Juan cambiaron de bando en cuanto supieron que Ricardo estaba vivo y libre. Juan, como buen pusilánime, entró en pánico, huyó a Normandía y tiempo después volvió arrastrándose a pedir perdón a Ricardo. Y Ricardo le perdonó. Lo cual parece bastante magnánimo hasta que entiendes por qué lo hizo. Ricardo era un tipo muy pragmático, Juan era su hermano, sí, pero más importante, Juan no tenía apoyos reales. Era una amenaza patética, matarlo o encarcelarlo crearía un mártir, enfadaría a algunos nobles y complicaría la sucesión. Era mucho mejor mantenerlo cerca, vigilado y controlado. De nuevo, el cronista Roger de Hoveden registra las palabras de Ricardo: no temas, eres mi hermano, no deberías temer. Si digo la verdad, a mí me dice eso y yo me acojono, ¿eh? Algunos historiadores interpretan esto como generosidad genuina, otros, como el profesor David Crouch, sugieren que era una calculación fría envuelta en retórica familiar. Fuera como fuese, Ricardo fue coronado de nuevo en una ceremonia en Westminster en abril de 1194. Pero solo estuvo en Inglaterra unas semanas, en mayo ya se había ido otra vez. ¿Adivinas dónde? Pues claro, a Francia, a cobrarse su venganza. Porque ya sabes que mientras Ricardo había estado preso, Felipe II había conquistado gran parte de Normandía y Ricardo quería recuperarla. Todo eso de me alegro de estar en casa con mi pueblo le importaba entre poco y nada. El historiador John Gillingham es contundente. Ricardo veía Inglaterra como una fuente de ingresos, no como un hogar. Su verdadero interés siempre fue el imperio continental Plantagenet, especialmente Normandía y Aquitania. Los siguientes 5 años de la vida de Ricardo fueron una guerra constante contra Felipe II, guerras que, por supuesto, iba ganando. Estaba recuperando territorios, construyendo el Château Guillard, uno de los castillos más avanzados de Europa, y básicamente haciendo lo que mejor sabía hacer: la guerra. Inglaterra le importaba tan poco que solo volvió una vez más en esos 5 años, y fue una visita brevísima. Y ahora llegamos a marzo de 1199. Ricardo Corazón de León, el rey guerrero, el comandante que había vencido a Saladino, el hombre que había sobrevivido a batallas imposibles, cruzadas, naufragios y cautiverio, murió por una infección causada por una flecha disparada por un francés cualquiera en un castillo sin importancia en medio de la nada. No estoy exagerando, es que fue literalmente así de insípido.
Ricardo estaba asediando el castillo de Chaleur-Chabrol en Limousin. Era un castillo pequeño, insignificante. ¿Pero por qué estaba asediando ese castillo? Bueno, pues porque un vasallo local, Aymar V de Limoges, se había rebelado. Aparentemente había encontrado un tesoro de oro romano en las tierras de Aymar, y Ricardo quería su parte, y Aymar se negó. Y como no podía ser de otra manera, Ricardo fue personalmente a asediar ese castillo. El 26 de marzo de 1199, Ricardo estaba inspeccionando las defensas del castillo. Según las crónicas, ni siquiera llevaba armadura completa, tan solo el casco. Estaba tan seguro de que sería fácil que no se molestó en protegerse adecuadamente. Un defensor en las murallas, un tipo llamado Bertrand de Gourdon, aunque algunas fuentes le llaman Pierre Bachelet, disparó una ballesta. La flecha alcanzó a Ricardo en el hombro. En circunstancias normales esta herida no habría sido mortal, pero el cirujano que intentó extraer la flecha hizo un trabajo bastante desastroso y la herida se infectó y se gangrenó. Durante los siguientes 11 días, Ricardo agonizó mientras la infección se extendía. Sabía que se moría y, según Roger de Hoveden, pidió que le trajeran a Bertrand, el que le había disparado. Hoveden cuenta que Bertrand le dijo a Ricardo: «Mataste a mi padre y mis 2 hermanos, y ahora me querías matar a mí. Puedes vengarte como quieras, moriré feliz ahora que te he visto morir». Un crack el tío. Y Ricardo, en un último gesto de piedad, arrepentimiento, locura febril, le perdonó, le dio 100 chelines y le dejó libre. El historiador Jean Flory sugiere que esta historia puede ser apócrifa, diseñada para mostrar a un Ricardo como un rey cristiano y misericordioso incluso en su lecho de muerte. Pero incluso si es inventada, revela cómo la Iglesia quería que fuera recordado. Después de que Ricardo muriera el 6 de abril de 1199, su capitán de mercenarios, Mercadier, ignoró completamente el perdón del rey. Capturó a Bertrand de nuevo, lo desolló vivo y lo colgó. El honor y la misericordia estaban muy bien para los reyes moribundos, pero Mercadier era un profesional. Ricardo murió en brazos de su madre Leonor. Tenía 41 años. Había sido rey durante 10 años, de los cuales había pasado 6 meses en Inglaterra. Su epitafio, escrito en su tumba, dice: «The lion was slain by the ant». El león fue asesinado por la hormiga. Es perfectamente trágico e irónico. El guerrero más grande de su generación no murió enfrentándose a Saladino ni a Felipe II, sino por una flecha aleatoria disparada por un don nadie en un asedio absurdo. La historia a veces tiene un extraño sentido del humor. Y ahora, con Ricardo muerto, volvemos a Juan. Juan sin tierra, el hermano olvidado, el plan B que nunca debió ser plan A, estaba más cerca del trono que nunca. Pero Juan tenía un pequeño escollo en el camino. Es que Juan no era el único candidato al trono. ¿Recuerdas a Arturo de Bretaña, el sobrino de Ricardo? El chico de 4 años que Ricardo había nombrado heredero a Jan por el 1190, pues ahora tenía 12 años. Y técnicamente, según la primogenitura estricta, él debería ser rey. Arturo contra Juan, el sobrino contra el tío. En circunstancias normales, los nobles habrían apoyado a Arturo, era el heredero legítimo, pero había un problema masivo con Arturo, no conocía Inglaterra. Se había criado en Bretaña, era básicamente francés, y Juan también tenía problemas, muchos problemas. Los nobles no le querían, le veían como poco fiable, cruel y cobarde. Ralph de Coggis Hall, cronista de la época, escribió: «Juan no escuchaba consejo, solo órdenes. Trataba a los nobles como sirvientes y a los sirvientes peor que perros». No era carismático como Ricardo, no inspiraba lealtad, no tenía el respeto ganado en batalla, era simplemente un tipo desagradable. Pero eso sí, tenía la ventaja de estar allí, en Inglaterra, y controlaba el tesoro real. Y entonces, en 1203, Arturo de Bretaña desapareció. Simplemente desapareció. La historia oficial es confusa. Arturo fue capturado por las fuerzas de Juan después de una batalla en Mirepoix. Fue encarcelado en el castillo de Rouen y luego... nada, no hay más registros. Pero lo que sí hay son rumores, oscuros y persistentes. Según algunas crónicas, Juan visitó a Arturo en su celda en la noche de Pascua de 1203. Estaba borracho, discutieron y Juan, en un ataque de furia, lo mató con sus propias manos. Luego ató una piedra al cuerpo y lo arrojó al río Sena. Arturo tenía tan solo 16 años. ¿Es esto cierto? Pues nunca lo vamos a saber, es que no hay pruebas concluyentes, el cuerpo nunca apareció. Pero ya el mero hecho de que estos rumores existieran, de que fueran creíbles, nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo veían a Juan sus contemporáneos. Lo creían capaz de asesinar a su propio sobrino, y si me preguntas a mí, tenían razón. Y así Juan se convirtió en el rey de Inglaterra y procedió a ser objetivamente uno de los peores monarcas en la historia de Inglaterra. Venga, vamos a hacer un repaso de sus mayores highlights. Pérdida territorial. Enrique II había construido un imperio, Ricardo lo había defendido, Juan lo perdió. Todo.
En 1204 perdió Normandía, el ducado que los reyes ingleses habían controlado desde Guillermo el Conquistador. Felipe II la conquistó mientras Juan huía, literalmente huía. Los cronistas dicen que Juan salió corriendo de Rouen en mitad de la noche. Luego perdió Anjou, Maine, Touraine y la mayor parte de Poitou. El imperio angevino, que había sido la base del poder Plantagenet durante generaciones, se evaporó. La batalla de Bouvines en 1214 fue el golpe final. Juan había formado una gran coalición con el emperador Otto IV del Sacro Imperio para invadir Francia. Iba a recuperarlo todo. Pero finalmente perdieron estrepitosamente. Felipe II destrozó la coalición, Otto IV huyó y Juan tuvo que firmar una tregua humillante. El historiador W.L. Warren es brutal en su evaluación. Juan heredó un imperio y lo convirtió en un reino. Luego casi pierde el reino también. Matrimonio y más desastres. En el año 1200, Juan se casó con Isabela de Angoulême. Hasta ahí, normal. El problema era que Isabela tenía entre 12 y 15 años. Las fuentes no se ponen de acuerdo. Y ya estaba prometida con Hugo de Lusignan, un noble poderoso. Y Juan, básicamente, la secuestró, se casó con ella y despreció el compromiso previo. Hugo, comprensiblemente, se cabreó, y mucho. Se rebeló y le pidió ayuda a Felipe II de Francia. Felipe, por supuesto, vio la excusa perfecta, declaró que Juan había violado las obligaciones feudales y confiscó todas las tierras Plantagenet en Francia. Así que Juan perdió la mitad de su imperio por creerse por encima de los demás o por no poder controlar su líbido. ¿Quién sabe? Impuestos y más impuestos. Juan necesitaba dinero para sus guerras fallidas contra Francia, así que subió los impuestos una y otra vez. Para que te hagas una idea, el scutage, impuesto militar, lo cobró 11 veces en 17 años. Ricardo había cobrado 3 veces en 10 años, Enrique II 4 veces en 35 años. Creó impuestos especiales para los judíos. En 1210 arrestó a todos los judíos ricos de Inglaterra y los presionó hasta que pagaran rescates astronómicos. Se cuenta que un judío de Bristol se negó a pagar. Juan ordenó que le arrancaran un diente cada día hasta que cediera. Cedió en el 7º diente. No era solo cruel, era sistemáticamente cruel. Y cuando ya pensábamos que no se podían hacer las cosas peor, se metió con la Iglesia. La guerra con la Iglesia. En 1205 murió el arzobispo de Canterbury. Juan quería nombrar a su propio candidato. El Papa Inocencio III tenía otro candidato, Stephen Langton. Y por supuesto Juan se negó a aceptarlo. La verdad que esto fue un muy mal movimiento. No te metas con Inocencio III, ese papa era posiblemente el papa más poderoso de toda la Edad Media. En 1208 Inocencio puso a toda Inglaterra bajo interdicto. No más servicios religiosos, no más bodas, bautizos, misas, los muertos eran enterrados sin rituales. A una sociedad medieval profundamente religiosa esto era aterrador. Y Juan, en vez de ceder, pues respondió confiscando todas las propiedades de la iglesia. Un genio el tío. En 1209 Inocencio fue más allá, excomulgó a Juan. Juan seguía sin ceder. Finalmente, en 1213, cuando Inocencio amenazó con autorizar una cruzada contra Inglaterra, una cruzada contra un reino cristiano, Juan terminó por rendirse. Aceptó a Langton, devolvió las propiedades y se declaró vasallo del Papa. El rey de Inglaterra era ahora, técnicamente, súbdito del papado. Para 1214, Juan había perdido la mitad de su imperio, se había enemistado con la nobleza, había sido excomulgado por la iglesia, había perdido la mayor batalla de su vida y había convertido a Inglaterra en un estado vasallo del Papa. El historiador David Carpenter resume: para 1214 Juan no era solo impopular, era activamente odiado y con razón. Estás despedido. Y con razón. Pero de un modo y otro seguía gobernando Inglaterra y de la peor de las maneras, y en 1215 los nobles ingleses dijeron basta. Se rebelaron en masa. Varones del norte y del este de Inglaterra, liderados por figuras como Robert Fitzwalter, formaron un ejército y marcharon hacia Londres. Querían 3 cosas: protección de sus derechos legales, límites al poder del rey y control sobre los impuestos abusivos. Juan intentó negociar, intentó dividirlos, intentó ganar tiempo, pero no funcionó. El arzobispo Stephen Langton, sí, el mismo que Juan había intentado rechazar, medio entre las partes. Y el 15 de junio de 1215, en un prado llamado Runnymede, en las orillas del Támesis, Juan fue forzado a firmar un documento: la Carta Magna. La Carta Magna es uno de los documentos más importantes de la historia del derecho occidental, y no estoy exagerando. ¿Y qué es lo que decía la Carta Magna esta? Pues mira, te explico. El rey no estaba por encima de la ley. No podía arrestar a nobles sin juicio. No podía imponer impuestos sin el consentimiento de un consejo de varones. La iglesia tenía libertad del control real. Había derechos básicos que ni siquiera el rey podía violar. Y lo más importante en aquel momento, se creó un comité de 25 varones que podía forzar al rey a cumplir la carta.
Si Juan violaba los términos, podían confiscar sus propiedades, atacar sus castillos y básicamente hacer la guerra legalmente. El historiador J.C. Hall, probablemente el mayor experto en la Carta Magna, señala: este comité de barones fue el precedente directo al Parlamento británico. Era el principio de que el poder del rey debía ser limitado por un cuerpo representativo. Juan accedió a firmar, pero porque no le quedaba otra, vaya. Y como ya te estás imaginando, en cuanto firmó, empezó a conspirar para deshacerla. Le escribió al Papa Inocencio III pidiendo que anulara la carta. Y el Papa, que al fin y al cabo era técnicamente el señor feudal de Juan, ahora lo hizo. Declaró la Carta Magna inválida. Los varones se sintieron traicionados, así que se rebelaron otra vez, pero esta vez invitaron al hijo de Felipe II de Francia, el príncipe Luis, a invadir Inglaterra y reclamar la corona. Inglaterra estaba al borde de convertirse en parte de Francia. Y todo gracias a Juan, ¿eh? El caso es que Juan luchó, hay que reconocerle esto, y recuperó algunos castillos, ganó algunas batallas menores. El punto culminante de esta guerra fue el asedio de Rochester en octubre de 1215. El castillo de Rochester era una de las fortalezas más importantes y que mejor se podía defender de toda Inglaterra y estaba controlando el puente sobre el Medway, la ruta principal a Londres. Los varones rebeldes lo habían tomado y lo habían guarnecido con unos 95 y 150 caballeros. Aquí las cifras varían según la fuente. Puede parecer poco, pero son suficientes para defender semejante fortaleza. Juan llegó con un ejército muy grande, con máquinas de asedio y con mucha determinación. El asedio duró 7 semanas. Juan bloqueó el castillo, usó trebuchets y torres de asedio, pero los varones resistieron al igual que sus murallas. Entonces Juan decidió ordenar a los zapadores cavar un túnel subterráneo hasta la base de una torre. Mandó que trajeran 40 cerdos de los más gordos que pudieran encontrar. Los mataron, extrajeron la grasa y la usaron como acelerante para quemar los soportes de madera de la torre sureste que habían minado. Y funcionó. La torre colapsó. Los defensores se vieron obligados a retirarse a la torre del homenaje y finalmente tuvieron que rendirse. Juan quería ejecutarlos a todos, pero su comandante Savary de Mauleon le convenció de que eso sería un crimen de guerra incluso para los estándares medievales. Juan perdonó a la mayoría, pero ahorcó a los ballesteros porque eran plebeyos. Es que era encantador el tipo este, ¿eh? Juan pasó 1216 luchando contra los rebeldes y los franceses. Estaba perdiendo, lentamente, pero perdiendo. Y entonces, en octubre de 1216, mientras huía de sus enemigos por East Anglia, Juan perdió todo el tesoro real. Sí, lo has oído perfectamente, el tesoro entero, incluyendo las joyas de la corona. Lo perdió cruzando The Wash, una zona de marismas y arenas movedizas y mareas peligrosas en la costa este de Inglaterra. El cronista Ralph Coggeshall cuenta que la tierra se abrió en medio de las aguas y los remolinos succionaron todo. Hombres, caballos, carros cargados con los vasos, reliquias y todo el tesoro del rey. Todo desapareció. Nunca lo recuperaron. Hasta el día de hoy, gente busca el tesoro perdido de Juan en The Wash. Es que es la metáfora perfecta para su reinado. Incluso cuando intentaba salvar algo, lo perdía todo. El tema es que poco después Juan enfermó. Disentería. Otra vez, parece que los reyes de Plantagenet tenían algún tipo de filia con esta enfermedad. Murió el 19 de octubre de 1216 en el castillo de Newark. Tenía 49 años. Tras su muerte, su nombre quedó tan manchado que nunca ha habido otro rey inglés llamado Juan. Ningún monarca posterior quiso usarlo hasta nuestros días. Juan I fue el primero y el último King John. Después de su muerte, algo interesante pasó. Los nobles rebeldes cambiaron de bando. El hijo de Juan, Enrique, tenía solo 9 años. Era un niño inofensivo y, más importante, no era Juan. Así que le coronaron como Enrique III. El regente William Marshall, probablemente el caballero más famoso de la época, reafirmó la Carta Magna, negoció con los franceses y estabilizó el reino. Inglaterra, finalmente, encontró la paz. El reino que Juan casi destruyó consiguió sobrevivir, pero solo porque él murió. Héroe y villano finalmente llegaron a su final. Juan sin tierra, el rey que nunca debió ser, y Ricardo, el héroe, el rey legendario, corazón de león. Pero tengo que deciros algo que probablemente ya estéis deduciendo. Ricardo fue un rey terrible. El tipo que todo el mundo venera, el que tiene estatuas, películas, leyendas, fue objetivamente un mal rey de Inglaterra. Analicemos los hechos. Solo pasó 6 meses en Inglaterra durante su reinado de 10 años. 6 meses. El resto del tiempo estuvo guerreando en Francia, en las cruzadas o preso. Probablemente no hablaba ni inglés. Su lengua materna era el occitano, la lengua del sur de Francia. Hablaba francés, posiblemente algo de latín. Pero inglés, hay muchas dudas.
Vació el tesoro real para financiar sus guerras, el diezmo de Saladino y las ventas de posiciones arruinaron la economía. Eso por no hablar del masivo rescate que tuvo que pagar su madre a costa de su pueblo para rescatarle de un cautiverio que él mismo provocó. Y probablemente el peor atributo como rey. No le importaba gobernar, delegaba todo, su único interés era la guerra y la gloria personal. El historiador John Gillingham, que literalmente escribió la biografía académica de Ricardo, es claro en esto. Ricardo fue un gran comandante militar, quizá el mejor de su época, pero como rey de Inglaterra fue un desastre. Trató el reino como una caja registradora para financiar sus ambiciones continentales. David Carpenter va más lejos. Si juzgamos a Ricardo por lo que hizo por Inglaterra, la respuesta es casi nada. Nada positivo al menos. Drenar los recursos de un reino para guerras que no le beneficiaban no es un buen gobierno. Incluso su famoso heroísmo en las cruzadas tiene matices. Sí, ganó batallas, sí, fue brillante tácticamente, pero también fracasó en su objetivo principal. No reconquistó Jerusalén. Y las atrocidades que cometió, como la masacre de 2.700 prisioneros musulmanes en Acre, pues muestran que no era exactamente un caballero honorable, ¿no? Entonces, ¿por qué lo recordamos como un héroe? Mi opinión es que Ricardo entendía algo fundamental. La imagen importa más que la realidad. Era carismático, era dramático, era el arquetipo perfecto del rey guerrero. Tenía canciones escritas sobre él, poetas que celebraban sus hazañas. Y ganó sus guerras. Bueno, la mayoría. En la historia, como en el deporte, lo único que importa es el resultado. Juan perdió, Ricardo ganó. Así de simple. Y ahora la pregunta del millón. ¿Fue Juan solo un villano caricaturesco o hizo algo positivo? La respuesta es, venga, va, complicada. Como persona y como gobernante en el día a día, pues terrible, cruel, paranoico, incompetente, no hay forma de pintarlo de otra manera. Pero hay un pero muy grande, la Carta Magna. Sí, fue forzada a firmarla, no la creó voluntariamente, de hecho intentó destruirla en cuanto pudo. Pero el documento existió, y sobrevivió, y se convirtió en la base del derecho constitucional moderno. El principio de que el rey no está por encima de la ley, que los ciudadanos tienen derechos inalienables, que el poder debe ser limitado y consensuado, todo eso viene de la Carta Magna. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de América tiene raíces en la Carta Magna, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene ecos de ella. El historiador Dan Jones señala: irónicamente, el peor rey de Inglaterra creó, sin querer, uno de los legados más importantes de la historia británica. Juan no quería limitar el poder real, pero su tiranía fue tan extrema que forzó a la nobleza a crear un sistema para controlarlo, y ese sistema cambió el mundo. Entonces, sí, aunque indirectamente Juan consiguió algo positivo, pero solo porque fue tan absolutamente terrible que provocó una revolución constitucional para asegurarse de que nadie pudiera ser tan tirano como él otra vez. No es exactamente un cumplido, pero oye, menos es nada. Así que aquí estamos, al final de la historia de dos hermanos que no podrían ser más diferentes en cómo les recuerda la historia y más similares en la realidad. Ricardo Corazón de León, el héroe legendario, el rey que todos admiran, en realidad un comandante militar brillante pero un rey desastroso que ignoró a su pueblo, vació su tesoro y prefería estar en cualquier sitio menos con su pueblo. Juan sin tierra, el villano definitivo. El rey tan odiado que su nombre nunca volvió a usarse. En realidad, un gobernante incompetente y cruel cuya tiranía accidentalmente provocó uno de los avances más importantes de la historia del derecho. ¿Cuál es la moraleja? Yo supongo que en la historia los héroes no son perfectos y los villanos no son completamente malvados. Que la fama y la infamia a menudo tienen más que ver con el resultado que con las intenciones o las acciones. Ricardo fue recordado como héroe porque ganó las batallas épicas, murió dramáticamente y tenía el carisma de una estrella de rock. Juan fue recordado como un villano porque perdió todo, se hizo enemigo de todos y tuvo la mala suerte de reinar después del hermano legendario. Pero si miramos más allá de la leyenda y las películas de Hollywood, veremos que Ricardo causó tanto daño a Inglaterra como Juan. Y que el legado más duradero del villano Juan, la Carta Magna, es más valioso que todas las victorias militares del héroe Ricardo. O tal vez la verdadera lección es esta: no creáis todo lo que os cuentan sobre los héroes y villanos en la historia y en redes sociales. Investigad, cuestionad, porque detrás de cada leyenda hay una realidad mucho más interesante, mucho más compleja y mucho más humana. Ricardo no era un santo guerrero, era un hombre ambicioso, violento y obsesionado con la gloria que sacrificó el bienestar de su reino por su ego personal.
Juan no era un monstruo unidimensional, era un hombre débil, paranoico y cruel cuyas terribles acciones tuvieron una reacción positiva. Los dos eran Plantagenet, los dos eran despiadados, los dos estaban dispuestos a traicionar a su familia por poder. Por desgracia, la historia está escrita casi siempre por quien gana la guerra. Pero si me preguntas a mí, quien empieza una guerra nunca debería ser considerado un buen líder. Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Crees que las victorias de Ricardo les culpan de sus negligencias? ¿Fue Juan peor rey que Ricardo realmente? ¿Qué otros temas históricos te gustaría que tratáramos en el canal? Déjame saber tu respuesta en los comentarios, no olvides dar un like si te ha gustado este episodio y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.